El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy nos vamos a centrar en la primera lectura y en el Evangelio. Porque en cada una de estas dos lecturas se nos permite acceder al misterio de la palabra hecha carne, que es Jesús. Por lo pronto, la primera lectura del libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, nos dice lo siguiente: esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. De una manera muy bella, se nos introduce en el misterio de la palabra. Podemos entender la palabra como Jesús, el Hijo de Dios, Verbo eterno del Padre. Y también como palabra de Dios. El Verbo de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Y la palabra de Dios es la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero al final de cuentas, toda la Escritura encuentra su clave de comprensión en la palabra eterna de Dios. De tal manera que la palabra eterna de Dios se dice en palabras humanas. Es decir, haciéndose tan pequeño, se pone al alcance de nuestra comprensión. Y aun cuando Dios en Cristo haya hablado en palabras humanas, sin embargo, para nosotros
es, podríamos decir, difícil comprender el misterio de Dios, o mejor dicho, comprender el misterio de Dios es para nosotros un don de Dios. Por esa razón, solamente quien está unido al Espíritu y es de Cristo puede acceder al misterio de Cristo. Vayamos más allá. ¿De qué manera podemos conocer a Cristo? Solamente en el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Solamente en Cristo. De acuerdo a aquellas palabras de Cristo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso significa que es un don de Dios conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. De acuerdo a nuestra capacidad, porque lo infinito no puede ser conocido en toda su totalidad por nuestra inteligencia humana, agudizada por el afecto o por el amor. Porque tanto la fe como la razón dan alas a nuestro espíritu para que pueda contemplar la verdad. En la medida en que nosotros vamos conociendo y profundizando la verdad, vamos amando más a Dios. Porque Dios es la verdad manifestada en Cristo. La palabra eterna se comunica en armonía silenciosa. Dios habla siempre en silencio. Nuestra inteligencia humana es difícil de penetrar en ese silencio, pero Dios siempre habla en el silencio. ¿Cómo podemos nosotros encontrar una sintonía entre la palabra de Dios y el silencio? Porque ya al hablar de palabra, nuestra inteligencia se va a sonido, a emisión. Pero la palabra de Dios es distinta. La palabra resuena en el silencio. Por eso un corazón silencioso es un corazón que sabe escuchar para guardar. Y esta palabra eterna que se comunica en armonía silenciosa salió de su Padre para venir a habitar entre nosotros sin dejar de estar con su Padre. Es decir, Jesús desciende, está con nosotros, pero a la vez está con su Padre. Esto es un gran misterio, porque el Padre y Él son uno. Jesús bajó del cielo no para hacer su voluntad, sino la del que lo envió. Por
eso dice la primera lectura: no volverá a mí sin resultado, refiriéndose a la palabra. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Quiere decir que Jesús, que es la palabra de Dios, fecundando y haciendo germinar nuestra tierra, retornó al Padre en su ascensión gloriosa. Por ello, después de cumplir su misión y de hacer en todo la voluntad de su Padre, ascendió al cielo sin dejar de estar con nosotros. Fijémonos bien en esta expresión: sin dejar a su Padre, estuvo con nosotros. Cuando asciende, sin dejarnos a nosotros, está con el Padre. Pero ¿quién es el que hace presente aquí a Jesús? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de la verdad. Estar con nosotros y en nosotros es acción del Espíritu Santo. Por eso todo el que posee al Espíritu Santo lleva en sí mismo la presencia de Cristo. Y con Él y en Él al Padre y al mismo Espíritu que hace posible que Cristo esté en nosotros. Para que en el Espíritu nos unamos más plenamente a Cristo y por Él lleguemos al Padre, experimentando su abrazo que transforma. ¿Quién es el que envía al Hijo y al Espíritu Santo? El Padre. El Padre envía a su Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a acceder nosotros al Padre? Vamos a acceder de una manera muy especial, en el Espíritu Santo, por Cristo hasta el Padre. Ese es el orden. Ese es el orden que nosotros seguimos. Pero por decir orden no significa que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo sean desiguales. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en dignidad, gloria, majestad y divinidad. No son inferiores el Hijo y el Espíritu Santo, sino los tres son Dios. No son dioses, sino son Dios. Un misterio muy profundo que hay que estar continuamente no solo meditando, sino agradeciendo, venerando, adorando y glorificando. Y hoy en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, Jesús nos indica un modo perfecto de orar. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Y comienza Jesús: ustedes pues oren así, y les enseña el Padre Nuestro. Una oración que todos lo sabemos, pero que encierra todo el misterio
de lo que hay que pedir a Dios, en un mismo espíritu y teniendo el espíritu de Cristo. Vamos a centrarnos sobre todo brevemente en la primera estrofa de este Evangelio. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. Se dice que con fórmulas pequeñas y breves de oración podemos concentrar más nuestra mirada en la oración. Por eso lo decía San Juan Casiano, presentando la doctrina de Isaac. Dice, hay una pequeña fórmula tomada de la Biblia para orar. Meditarla y repetirla continuamente dará vida al espíritu. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Una oración que repetida y meditada continuamente va ensanchando el espíritu, iluminando la mente por la acción del espíritu. Hablando del silencio, San Juan de la Cruz dice lo siguiente: existe un silencio de amor. Es un silencio fecundo. No hacen falta las palabras. Todo se dice en silencio. Cuando vayas a orar, cierra un momentito tus ojos y déjate envolver por el silencio de eternidad. Y di en tu corazón: Padre, te amo. Me pongo en tus manos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De esa manera, en completo abandono, en profunda confianza, dejaremos que este silencio de amor, que es el lenguaje de la eternidad, nos abrace. Y Jesús, que es la palabra que se nos da y comunica, lo va a hacer en el silencio más profundo de nuestra alma. Que la Santísima Virgen, trono donde reposó la eterna sabiduría, el Hijo de Dios, Jesucristo, nos conduzca al silencio de la oración, donde florece nuestro espíritu. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.